¿Alguna vez te has despertado a las 3 de la mañana sin razón aparente? ¿Has sentido una presencia en la habitación, un escalofrío recorriendo tu espalda? No estás solo. Hay quienes creen que esta hora es más que una coincidencia. Es la hora en que el velo entre el cielo y la tierra se vuelve más delgado. Y según el Padre Pío, es el momento perfecto para rezar el rosario. Pero, ¿qué sucede cuando lo haces? Hoy, exploraremos los misterios y milagros que rodean esta práctica. Dicen que las 3 de la mañana son una hora maldita. Los antiguos místicos la llamaban la hora del velo delgado. El instante exacto en que el mundo visible se conecta con lo invisible. No es solo folclore, no es solo superstición. Muchos aseguran que, a esa hora, el ambiente cambia. Los ruidos parecen más agudos. Las sombras se alargan. Y la soledad se siente más pesada. Pero hay algo que pocos saben. Mientras el mundo duerme y algunos caen en la tentación del miedo, para los santos, esa es la hora de la misericordia. El momento perfecto para invocar a Dios. Para interceder por las almas del purgatorio. Para hablar con el cielo. El Padre Pío lo sabía. Este fraile capuchino, marcado por los estigmas, enfrentó toda su vida a ataques espirituales. Relataba que el demonio lo golpeaba, lo insultaba, lo tentaba. ¿Y sabes cuándo más fuerte lo sentía? Exacto, a las 3 de la mañana. Pero él no se acobardaba. No huía. Tomaba su rosario. Y lo rezaba. No como una rutina, sino como un acto de guerra espiritual. Según relatos de sus hermanos capuchinos, muchas veces lo veían en la celda arrodillado, sudando frío, con los ojos cerrados, mientras las cuentas del rosario se deslizaban entre sus dedos. Y aunque su cuerpo parecía agotado, su alma brillaba. ¿Qué sabía el Padre Pío que nosotros no? ¿Por qué insistía en rezar justo en esa hora? Porque entendía algo esencial. A las 3 de la tarde, Cristo entregó su alma al Padre. Y a las 3 de la mañana, el mundo se vuelve a llenar de sombras. Pero también de oportunidad. Es la hora en que el sacrificio de la cruz resuena en silencio. Es el eco oscuro del Gólgota. No es coincidencia que tantos exorcismos, conversiones y milagros ocurran en ese momento. Porque ahí es donde se libran batallas invisibles. Y el rosario es la espada. Hay quienes dicen que si te levantas a las 3 de la madrugada sin motivo, no estás solo. Tal vez alguien, desde el más allá, está pidiendo tus oraciones. Tal vez el cielo te está despertando. ¿Y tú qué haces cuando te despiertas a las 3 de la madrugada? ¿Te giras y vuelves a dormir? ¿O te atreves a tomar el rosario y unirte al combate? El rosario. 5 letras. 50 cuentas. Una puerta entre este mundo y el otro. Para muchos, es solo una cadena de oraciones. Pero para quienes lo han vivido de verdad, es un escudo contra las tinieblas. El Padre Pío no pasaba un solo día sin rezarlo. De hecho, se decía que llegaba a rezarlo hasta 90 veces en un solo día. Cuando alguien le preguntaba por qué, respondía con firmeza: el rosario es el arma. El arma contra Satanás. ¿Te imaginas lo que significa eso? No una espada. No una cruz. Un rosario. Ahora, imagina usar esa arma, a las 3 de la mañana. Cuando el mundo duerme. Cuando el silencio es tan profundo que parece que hasta las sombras te escuchan respirar. Es en ese momento donde la batalla se intensifica. Y tú, eres el soldado que se arrodilla. No es casualidad que el Padre Pío hablara de la noche como una hora de almas. Decía que muchas veces, mientras rezaba de madrugada, escuchaba lamentos, susurros, voces que no venían del mundo físico, voces que pedían ser liberadas. ¿Liberadas de qué? Del purgatorio, de cadenas invisibles, de tormentos que solo el cielo entiende. Y es ahí donde entra el rosario. Cada Ave María no es solo una oración, es una llave. Cada misterio, una puerta que se abre entre el sufrimiento y la esperanza. Quienes lo han rezado con fe profunda en la madrugada, aseguran que cambia todo. No solo el ambiente, sino también lo que no se ve. Personas relatan que mientras avanzaban cuenta por cuenta, el aire se volvía más denso. Las luces parpadeaban. Los relojes se detenían. Pero no era miedo. Era la sensación de que algo más estaba presente. El rosario reordena el alma, pero también incomoda a lo oscuro. Porque en cada misterio de gozo, dolor, gloria o luz, se esconde la historia completa de nuestra salvación. Y si tú, en la intimidad de tu cuarto, a las 3 de la madrugada,
decides tomar ese rosario en tus manos. Estás tomando parte en un acto que trasciende el tiempo. Estás entrando en una guerra invisible. El Padre Pío decía que cuando una persona rezaba el rosario de corazón, el infierno temblaba. ¿Te imaginas eso? Un solo creyente, solo, en la madrugada, poniendo en jaque a todo un ejército de oscuridad. Porque donde hay rosario, hay presencia de María. Y donde está María, el mal no puede reinar. Hay algo más. Muchos no lo saben, pero el rosario no es solo por ti. Cada vez que lo rezas, estás intercediendo por otros. Por tu familia. Por tu pasado. Por las almas olvidadas. El Padre Pío afirmaba que al rezar el rosario se liberaban almas del purgatorio. Y hay testimonios de personas que, después de semanas de oración a las 3 de la madrugada, comenzaron a soñar con personas que nunca conocieron. Caras desconocidas, que los miraban con gratitud. ¿Y si eran almas que habían sido liberadas gracias a esas oraciones? Eso es lo que lo hace tan poderoso. Es una oración, pero también es un llamado, una invocación, una batalla. Una madre dice que rezó el rosario cada noche a las 3 de la madrugada por su hijo, atrapado en las drogas. Durante semanas, nada cambió. Pero una noche, al terminar la última decena, recibió un mensaje. Su hijo, que llevaba años sin hablar con ella, le pedía ayuda. Desde esa noche, comenzó su proceso de conversión. Y todo empezó con esas palabras que muchos repiten mecánicamente: Santa María, Madre de Dios. Entonces, ¿qué es el rosario? No es una superstición. No es una simple tradición. Es una conexión viva con el cielo. Y cuando lo rezas a las 3 a.m., cuando todo está en silencio, algo escucha, algo se mueve, y algo cambia. Porque como dijo el Padre Pío, con esta arma, vencerás. No hay oración más poderosa que la que nace del miedo, o de la esperanza. Miles de personas en todo el mundo aseguran haber vivido experiencias inexplicables al rezar el rosario a las 3 de la mañana. No hablamos de sueños, ni de sensaciones vagas, sino de vivencias tan reales, tan intensas, que cambiaron sus vidas para siempre. Uno de estos testimonios nos llega desde Argentina. María Belén, madre de 2 hijos y enfermera de turno nocturno, cuenta que una noche se despertó abruptamente a las 3:01 de la madrugada. No había ruido. No había luz. Solo oscuridad. Pero sentía algo. Algo que no podía ver, pero que estaba allí, presionándola, observándola. Tomó su rosario por costumbre, y empezó a rezar. En la 4ª decena, la presión desapareció. Pero no solo eso. Sintió un calor suave que la envolvió. Y escuchó, con claridad absoluta, una voz que decía: «No tengas miedo. Estoy contigo». Desde entonces, reza el rosario cada madrugada, y asegura que su vida está llena de señales. Otro caso estremecedor es el de Mateo, un joven colombiano que atravesaba una fuerte depresión. Pensó incluso en acabar con su vida. Pero una noche, en su desesperación, entró a YouTube buscando milagros reales. Cayó en un vídeo sobre el Padre Pío. Por impulso, se puso una alarma a las 2:55 de la madrugada. Y cuando sonó, lo hizo. Rezaba entre lágrimas. Cada cuenta del rosario era un suspiro, un grito ahogado. Y entonces, mientras decía Santa María, Madre de Dios, el foco de su habitación se encendió. Aunque estaba desconectado. No fue el único fenómeno. Durante 3 noches más, al comenzar la oración, luces parpadeaban, su perro lloraba, y él sentía una presión en el pecho. Pero nunca dejó de rezar. Hoy está en paz. Dice que fue liberado. Y que esa oración, en esa hora maldita, fue lo que lo trajo de vuelta a la vida. Pero no todos los testimonios están cargados de dulzura o consuelo. Algunos revelan la existencia de una guerra espiritual muy real. Ana Lucía, de Guadalajara, decidió rezar el rosario a las 3 de la madrugada como una promesa. Su abuela estaba grave. Durante la primera noche, todo fue normal. Durante la segunda, sintió una presencia en el pasillo. Durante la tercera, fue cuando todo cambió. Mientras rezaba el misterio doloroso, escuchó 3 golpes secos en la pared. 1, 2, 3. El crucifijo colgado sobre su cama cayó sin explicación. Y lo más aterrador, en su espejo apareció una palabra escrita con algo húmedo. Solo decía: «Para». Pero ella no paró. Continuó rezando con más fuerza, con más fe. Y al amanecer, su abuela abrió los ojos.
Hay un patrón en todos estos testimonios. La oscuridad siempre reacciona cuando alguien reza el rosario con verdadera fe. Especialmente si lo hace cuando el mundo duerme, cuando el mal se siente más fuerte y cuando el alma está más expuesta. El Padre Pío sabía esto. Por eso decía, el rosario es el arma para los tiempos de hoy. En muchos de estos relatos, no hay cámaras, no hay pruebas físicas. Solo la palabra de personas que no buscan fama ni atención. Solo quieren contar lo que vivieron, lo que vieron, lo que sintieron. Y todos coinciden en algo. Rezar el rosario a las 3 de la madrugada no te deja igual. Te cambia. Para siempre. ¿Y tú? ¿Te atreverías a tomar el rosario cuando el reloj marque esa hora maldita? ¿Estás dispuesto a ver lo que se oculta entre sombras cuando oras con el alma abierta? Ten cuidado. Porque cuando rezas a las 3 a.m., alguien siempre escucha. El silencio de las 3 de la mañana no es vacío. Es denso. Casi se puede tocar. Y en medio de ese silencio, hay personas que han sentido algo más. Algo que no se puede explicar con palabras, pero que deja marcas en el alma. El Padre Pío, santo estigmatizado, vivía su fe con una intensidad que cruzaba los límites de lo humano. Durante su vida terrenal, ya era considerado un intercesor de milagros. Y después de su muerte, muchos aseguran que su poder espiritual se ha multiplicado. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Son testimonios. Historias reales. Documentadas por fieles, sacerdotes, incluso médicos que no encontraron explicación. Milagro 1. La llamada de la sangre. El primero ocurrió en Italia. Una mujer de 36 años, Giulia, sufría una enfermedad sanguínea degenerativa. Los doctores le habían dicho que no había cura. Le quedaban meses. En su desesperación, su madre se levantó a las 3 de la madrugada una noche y comenzó a rezar el rosario. Pero no lo hizo sola. Encendió una vela frente a una imagen del Padre Pío. Le pidió que intercediera. Al tercer misterio, la vela se apagó sin corriente de aire. Y el aire se tornó espeso, con un olor fuerte. A incienso. A sangre. Esa misma mañana, al regresar al hospital, Giulia fue sometida a pruebas. Los doctores no entendían lo que veían. Sus glóbulos rojos estaban regenerándose por sí solos. Al mes siguiente, la enfermedad desapareció por completo. Los médicos lo llamaron remisión inexplicable. Su madre lo llamó Milagro del Rosario a las 3 de la madrugada. Milagro 2. El hombre de capuchino. Otro caso sucedió en México. Un joven seminarista, Ernesto, estaba pasando por una profunda crisis espiritual. Estaba a punto de abandonar su vocación. La oscuridad que sentía era tan intensa que lo describía como una noche eterna en el alma. Una noche, sin poder dormir, despertó exactamente a las 3:03 de la madrugada. Sintió un impulso repentino, tomar su rosario. Comenzó a rezar, sin fuerza, apenas murmurando las cuentas. Y al llegar al cuarto misterio, lo vio. Sentado al borde de su cama, un fraile con hábito marrón y rostro sereno. No hablaba. Solo lo miraba con ternura. Ernesto cayó de rodillas y lloró durante horas. El dolor desapareció. La fe volvió. Y cuando fue a confesarse esa mañana, el sacerdote le mostró una imagen del Padre Pío en un folleto vocacional. Era el mismo rostro que había visto en la madrugada. Milagro 3. La voz del hospital. Una enfermera de Buenos Aires relató un hecho estremecedor. En la unidad de cuidados intensivos, una niña en coma desde hacía semanas comenzó a convulsionar. No respondía a los medicamentos. Los médicos pedían una despedida. La madre, rota por el dolor, se quedó en vela junto a la cama. A las 2:58 de la madrugada, se le cayó el celular al suelo. Cuando se agachó para levantarlo, escuchó una voz detrás de ella que susurró: «Reza conmigo». Él escucha a esta hora. No había nadie en la habitación. Y sin saber por qué, comenzó a rezar el rosario. Al llegar al segundo misterio glorioso, la niña abrió los ojos. Intentó hablar, pero solo logró susurrar: «El fraile está aquí». El doctor de turno, que era devoto del Padre Pío, no dudó en mostrarle una estampita. La niña lo señaló con una sonrisa: «Él me trajo de vuelta». ¿Qué nos dicen estos milagros? Nos dicen que no estamos solos, que en la hora más oscura, el cielo puede responder, y que el rosario, rezado con fe, especialmente a las 3 de la madrugada, no solo consuela, sana, transforma, libera. El Padre Pío decía:
El demonio trata de apagar la fe en las almas, especialmente durante la noche. Pero si rezan, si oran con el rosario en la mano, María los cubre con su manto. Y yo estoy allí, rezando con ustedes. Tal vez, cuando despiertes a las 3 a.m., no sea una casualidad. Tal vez sea una cita divina. Rezar el rosario a las 3 de la mañana no es para los débiles. Es un acto de fe radical. Una entrega absoluta en medio del silencio más profundo, cuando la mayoría duerme, pero tú decides velar. Y es en esa oscuridad que algo cambia. No siempre se trata de ver milagros con los ojos, sino con el alma. Quienes lo hacen cuentan que sienten una paz distinta. Un recogimiento que no se experimenta en ninguna otra hora del día. Es como si el alma susurrara más fuerte. Como si el cielo estuviera, por unos minutos, más cerca. El Padre Pío no decía estas cosas para causar temor. Él hablaba desde la guerra espiritual que vivía todos los días. Sabía que a las 3 de la madrugada, cuando el mundo calla, el alma habla. Y Dios escucha. En ese momento, el rosario se convierte en algo más que cuentas y repeticiones. Se transforma en una cadena de luz. Una protección contra las sombras. Un eco de María que atraviesa el tiempo y la oscuridad. Quizá no veas una aparición. Quizá no sientas una presencia. Pero en el mundo espiritual, cada Ave María pronunciada con fe tiene un peso eterno. Cada misterio meditado es una llave que abre una puerta invisible. Y si te preguntas, ¿de verdad cambia algo rezar en esa hora? La respuesta es, sí. Pero no siempre afuera. A veces el cambio ocurre dentro de ti. Tu fe se fortalece. Tu alma se limpia. Tu mente encuentra claridad. Rezar el rosario a las 3 de la madrugada es elegir la luz, justo cuando todo es oscuridad. Así que la próxima vez que despiertes sin razón a esa hora, no busques tu celular. No vuelvas a dormir. Toma el rosario. Haz silencio. Y empieza. Padre nuestro. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Y quizás, solo quizás, mientras el mundo duerme, el cielo te esté esperando para hablarte. Hay un misterio que nunca se cuenta en voz alta. Y es que cuando rezas en la madrugada, el silencio no está vacío. Es un silencio que escucha. Un silencio que responde. El Padre Pío decía que, mientras dormimos, hay almas que sufren. Almas del purgatorio que claman auxilio. Y cuando alguien se despierta a las 3 de la mañana con el impulso inexplicable de orar, tal vez no es casualidad. Tal vez, es un llamado. ¿Y si ese susurro en tu mente no es tu imaginación? ¿Y si ese escalofrío, esa inquietud, es un alma que necesita tu oración? Cuando rezas el rosario, especialmente en esa hora, no estás solo. Aunque estés de rodillas, en una habitación oscura, aunque no escuches nada, estás en comunión con el cielo, con los santos, con la Virgen, y quizás, incluso, con el mismo Padre Pío. Él prometió seguir ayudando a las almas después de su muerte. Y lo ha hecho. Miles de testimonios alrededor del mundo lo confirman. Gente que siente su presencia. Sueños en los que aparece. Curaciones sin explicación médica. Protecciones inexplicables ante accidentes, enfermedades, desgracias. Todo eso, atribuido a su intercesión. Pero hay algo que no se suele decir. El rosario no es una fórmula mágica. Es una relación. Un encuentro. Un acto de amor repetido con cada cuenta. Rezarlo a las 3 de la madrugada es como enviar una luz al cielo. Pero también es abrirte a que esa luz regrese hacia ti. Más fuerte. Más clara. Más viva. Y si alguna vez te sientes atacado, débil, confundido. Si alguna vez el miedo te paraliza. No grites, no huyas. Reza. El rosario ha hecho huir a demonios. Ha sanado a los enfermos. Ha dado paz a los atormentados. Ha cambiado destinos. No lo digo yo. Lo dijo la Virgen en Fátima, en Lourdes, en Medjugorje. Lo vivió el Padre Pío. Y lo puedes vivir tú. Así que, la próxima vez que mires el reloj y veas 3 a.m., no tengas miedo. Ten fe. Porque en esa hora, donde otros duermen, Dios despierta a sus guerreros más silenciosos. Y tú, podrías ser uno de ellos. Toma el rosario. Haz la señal de la cruz. Y permite que tu alma hable. Porque quizá, en ese momento, el cielo entero ya te está escuchando. ¿Sabes por qué al mal no le gusta el rosario? Porque cada Ave María es como una gota de luz que perfora la oscuridad.
Porque es humilde, es repetitivo. Y sin embargo, es más poderoso que cualquier exorcismo si se reza con fe. Hay quienes dicen, pero si es solo repetir lo mismo. Y ahí está el secreto. Porque en la repetición nace el ritmo. Y en el ritmo, nace la conexión. El Padre Pío lo sabía. Por eso decía su rosario más de 30 veces al día. Porque cada vez que lo hacía, sentía que estaba hablando directamente con la Virgen. Con una madre. Una madre que no abandona. ¿Has llorado alguna vez mientras rezabas el rosario? ¿Has sentido cómo, en medio de tu oración, tus cargas se aligeran? Como si alguien, invisible pero real, estuviera escuchando, acariciando tu alma. Es que en realidad no estás solo. Nunca lo estuviste. Cuando oras a las 3 de la mañana, el cielo entero se inclina para escuchar. Es la hora en que muchos santos fueron tentados. Pero también, es la hora en que muchos ángeles descendieron. Cada misterio del rosario te lleva a un lugar distinto. A una escena divina. A un momento de la vida de Cristo y María. Que, cuando lo meditas de verdad, te transforma por dentro. Y tal vez te preguntes, ¿de qué sirve mi pequeño rosario, en un mundo tan roto? Sirve más de lo que crees. Sirve para consolar una madre que llora. Para fortalecer a un joven que piensa en rendirse. Para liberar un alma que grita en silencio. Sirve para mover el corazón de Dios. El mundo no necesita más ruido. Necesita más oración. Y tú puedes ser ese faro en medio del ruido. Esa vela encendida en la madrugada. Esa voz solitaria que, aun sin entenderlo todo, dice con fe: Dios te salve, María. No importa si sientes miedo. No importa si tus manos tiemblan. Lo que importa es que no sueltes el rosario. Porque cuando tú lo tomas, el infierno tiembla. Y cuando tú lo rezas, el cielo sonríe. Así que despierta a las 3 de la madrugada. No con temor, sino con propósito. Porque no se trata solo de una hora misteriosa. Se trata de una cita con lo eterno. Y cada vez que eliges orar en vez de dormir, algo en el mundo cambia. Escucha el silencio. No el de afuera, el de dentro. Ese lugar donde ni tus pensamientos logran hacer ruido. Ahí es donde Dios habla. Y cuando rezas a las 3 de la mañana, entras ahí. No se trata solo de una oración. Es un descenso. Un viaje hacia lo más profundo de tu espíritu. Como si el alma descendiera al pozo de lo sagrado. Y ahí, en ese fondo, encuentra algo que no se puede explicar con palabras. ¿Sabías que hay monjes que se levantan a esta hora cada noche, desde hace siglos? ¿Sabías que los antiguos padres del desierto creían que era cuando el alma estaba más despierta y el cuerpo más débil, por eso, más pura? Cuando rezas el rosario a esa hora, estás uniéndote a una tradición milenaria. No estás solo en tu habitación. Estás rodeado de ángeles, de santos, de almas que rezan contigo, aunque no puedas verlas. Y ahí, entre cada cuenta, entre cada Santa María, Madre de Dios, tu corazón se alinea con algo mayor. Un plan, una voluntad, una paz. Quizá no entiendas por qué te despertaste hoy. Quizá estabas cansado. Quizá estás triste. Quizá ni siquiera crees que Dios te está escuchando. Pero si estás aquí, si estás escuchando esto ahora, no es casualidad. Es porque alguien está orando por ti. Tal vez un alma en el purgatorio. Tal vez tu abuela desde el cielo. Tal vez la Virgen misma. Y cuando tú respondes con oración, rompes una cadena. Abres una puerta. Iluminas una oscuridad que ni siquiera sabías que existía. ¿Sabes qué decía el Padre Pío? Después de mi muerte, haré más ruido que durante mi vida. Y lo ha cumplido. Porque aún hoy, miles de personas afirman que lo sienten cerca cuando rezan. Que les responde. Que los protege. Que intercede. Pero no es magia. Es fe. Fe sencilla. Fe repetida. Fe que no necesita entender para seguir orando. Y eso es lo que destruye al mal. El rosario no es una fórmula. Es una espada envuelta en flores. Es una canción que atraviesa dimensiones. Es un refugio. Y tú tienes las llaves. Así que, cuando termines este vídeo, no lo olvides. No lo dejes para mañana. No lo pospongas como tantas otras cosas en tu vida. Toma el rosario. Cierra los ojos. Y empieza. Hazlo por ti. Hazlo por tu familia.
Hazlo por las almas que ya no pueden rezar por sí mismas. Hazlo por el mundo. Porque tal vez, tu voz temblorosa a las 3 de la mañana, es exactamente lo que el cielo estaba esperando.